Pues buenas noches. El día de hoy, lunes 23 de noviembre del 2015, estamos por iniciar nuestra plática de odontopediatría. Ustedes tenían anunciado al doctor Ángel Cameta y bueno, la ventaja de los programas en vivo es que precisamente de repente se nos dan ciertos imponderables. El doctor tuvo una situación, nos llamó y como sabemos que él tiene un gran equipo de trabajo, pues tenemos el día de hoy invitado a Fernando Takiguchi Álvarez. Mil gracias, Fer, por estar aquí. Si siempre agradecemos la presencia de ustedes, el día de hoy la super agradecemos, porque como parte de este gran equipo que forma el doctor Cameta, pues sabemos que cualquiera de ustedes puede tomar las riendas del negocio. Entonces, mil gracias por estar el día de hoy aquí, te agradecemos muchísimo. Y me voy a permitir presentar al doctor Fernando Takiguchi. Él es egresado de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala, en la Clínica Ecatepec, con especialidad de odontopediatría en la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología de la UNAM, especialidad en ortodoncia en la Asociación Odontológica Mexicana para la Enseñanza e Investigación AC, maestría en odontología en la División de Estudios de Posgrado e Investigación en la Facultad de Odontología en la UNAM, estudios de doctorado de Ciencias Odontológicas de la División de Estudios de Posgrado e Investigación en la Facultad de Odontología también en la UNAM, profesor por oposición en la especialidad de odontopediatría en la misma división de la UNAM, profesor de metodología de la investigación en la Asociación Mexicana para la Enseñanza e Investigación AC, coordinador del programa de rediseño curricular del posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, presidente del Consejo Nacional de Odontología Infantil, miembro del Consejo Consultivo de la Academia Mexicana de Odontopediatría. Algunos espacios académicos que él ha ocupado: ha sido coordinador de la especialidad de odontopediatría en la ULA de 1997 a 2000, en el Centro de Extensión Académica Morelos en Cuernavaca de 1992 y 1993. También iniciador del formato semipresencial en la Universidad Latinoamericana del 2010 al 2013, profesor en la especialidad de odontopediatría en ortopedia dentofacial en la ULA también, 2005-2013, profesor de metodología de la investigación y además en la maestría también, metodología de la investigación en la ULA, 2009-2013, profesor de metodología, esto ya lo dijimos, perdón, profesor invitado de diferentes universidades del país, no las voy a mencionar porque entonces sí, claro, me parece que es más interesante poderte oír con el tema que nos vas a presentar. Consejero del Consejo Técnico de la Facultad de Odontología de la UNAM, presidente de la Academia Mexicana de Odontopediatría de 1992 a 1998, secretario ejecutivo de la Academia de Ortodoncia, Academia Mexicana de Ortodoncia, filial del CNCD, 1998 al año 2000, y es miembro de diferentes asociaciones nacionales e internacionales, pero también conferencista nacional e internacional. Tenemos aquí una recopilación muy breve de todo lo que es el currículum de la carrera profesional del doctor Takiguchi, que el día de hoy nos vas a hablar sobre diagnóstico de caries en cuanto a lo que son las nuevas tecnologías. ¿Qué nos puedes decir rápidamente, así como para dar inicio a este tema que es, pues en la actualidad, importantísimo? Porque si somos odontopediatras tenemos que acceder a estas nuevas tecnologías para poder atender mejor a los niños. Sí, y más que nada, bueno, ha habido un cambio muy importante en cuanto al manejo de caries de algunos años para acá. Realmente el manejo de caries, de como a lo mejor lo aprendimos nosotros, a cómo se está viendo la visión que se tiene en la actualidad, es muy diferente, ¿no? Es contrario completamente, ¿no? Casi podríamos hablar contrario a esto. Entonces, el diagnóstico de caries se ha vuelto como muy preciso. En la actualidad, la tendencia que tenemos es de la mínima invasión. Claro. Entre menos toquemos al diente es muchísimo mejor. Pero ¿cómo podemos tocar lo menos posible ese diente si no tenemos un diagnóstico certero y preciso? Claro, como cualquier ciencia médica. Exactamente, ¿no? Entonces, nosotros no podemos presumir de un buen ojo o de un buen ojo clínico, como a lo mejor antes lo decíamos.
Realmente en ese sentido la tecnología nos está ayudando muchísimo, ha avanzado impresionantemente y yo te puedo decir, Laura, y aprovecho este espacio para agradecerte cuando tú estabas trabajando en Colgate. Me diste la oportunidad de ir a Piscataway, al Centro de Tecnología de Colgate, y te puedo decir que en ese año, en 2008, despegué con este tipo de tecnologías. Claro, ¿no? que empezaban. Exactamente, que empezamos. Si te recuerdas, fue una reunión que tuvimos claro. con mucha gente de muchas partes del mundo y ahí pudimos empezar a conocer de todas estas tecnologías. Y empezar el trabajo de la prevención, ¿no? Todo Sí, lo que es la prevención, sí. porque en contraste contra todas aquellas teorías que nos tocó estudiar, como decías hace rato, apegándonos a estos postulados de Black, que claro, muchas veces el ojo clínico tenía que ver con esta extensión por prevención, porque nos extendíamos y de cualquier manera tocábamos cualquier parte del tejido y la eliminábamos, ¿no? En la actualidad, la prevención de la extensión, que es justamente lo contrario, nos permite, con un buen diagnóstico, mantener mayor cantidad de tejido dentario y darle mayor calidad de vida al diente. Claro, sí, por supuesto. Entonces, o sea, en base a esto es que tenemos que conocer, o sea, todo lo que existe nuevo. Probablemente algunas cosas no estén como en nuestro alcance, pero no nos exime de conocerlas o de saber que existen. Claro. ¿No? Entonces, yo creo que esa es la parte importante y relevante de esta charla que vamos a tener. Pues vamos a pedirles allá en cabina si nos hacen favor de ponernos el WhatsApp en la pantalla para que la gente nos vaya enviando sus mensajes, preguntas, comentarios, felicitaciones que seguramente llegarán porque sabemos que es muy conocido durante toda la plática, y al término de la plática regresamos otra vez a este espacio para poder hacer estos comentarios y que nos amplíes la información que sea necesaria ampliar. Nuestro WhatsApp 55 23 19 60 21. Ok, pues muy buenas noches. Realmente, como decía la doctora Yadó, para mí es un gusto y un placer el poder estar en este día con todos ustedes. No puedo decir sustituyendo porque mi maestro, el doctor Cameta, es insustituible, pero como bien lo dijo la doctora Yadó, somos un equipo de trabajo, un equipo de muchos años de toda la vida de estar trabajando juntos, y realmente para mí fue un honor y un gusto el que me dijeran que si podía apoyar al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas en estas presentaciones, y como el doctor Cameta siempre nos ha enseñado a cooperar y a participar, bueno, pues aquí estamos con todos ustedes. Yo espero que este espacio, esta plática, esta breve charla que tengamos el día de hoy, pues sea de interés para todos ustedes, y como les comentaba, realmente esta es una parte muy importante de la visión que se tiene o que se debe de tener de lo que es la caries dental y de lo que son las nuevas tendencias acerca del manejo de esta enfermedad. Entonces vamos a comenzar con esta presentación y vamos a entrar un poco en tema. La caries dental desde hace muchos años, desde que el hombre es hombre, aparece la caries dental, y aparece en diferentes formas y de diferentes maneras. Entonces, la caries dental es una enfermedad que en la actualidad la conceptualizamos así, como una enfermedad, mas sin en cambio podemos ver que la caries dental en sus inicios se conceptualizó como una cavidad, y pensábamos que el obturando o el tratando a la cavidad íbamos a poder atender o devolverle salud al paciente.
cosa que esto no es cierto y no es correcto. Aquí viene una situación que es como, yo puedo decir, como una bofetada al odontólogo. Y es que uno de los objetivos del odontólogo como profesional de la salud es mantener precisamente en salud durante más tiempo a los órganos dentarios. Este es un diagrama que nosotros podemos encontrar en el libro de Hubertus, en el Atlas de Odontopediatría de Editorial Salvat, en donde podemos observar lo que es la historia natural de un diente tratado y en donde nosotros podemos ver, ¿sí? Podemos observar cómo un diente que es inicialmente tratado sin ningún problema de caries puede llegarse hasta perder. Entonces, esta es una situación un tanto cuanto complicada porque va en contra de nosotros. ¿Cuál es la situación o la explicación que podemos tener a esta situación? Pues que de alguna forma no hemos llegado a la perfección del tratamiento de la terapéutica de la enfermedad y que en muchas ocasiones nosotros, como no tenemos esa perfección, podemos crear un problema en un diente que a lo mejor no es tratado con responsabilidad. Por lo tanto, este tipo de situaciones en el caso de los pacientes, pues puede ser un tanto cuanto producente. De verdad que sin que nosotros lo programáramos y sin que yo lo programara, yo acabo de estar en Jalapa y me encontré con esta diapositiva que en algún momento de la vida el doctor Cameta me compartió, como muchas otras cosas me ha compartido en la vida. Me compartió y es la oración para las iatrogenias. Y entonces aquí podemos ver cuál sería esta oración que dice: diente nuestro que estás en el alvéolo, necrosada sea tu pulpa, vénganos tu placa y hágase tu gingivitis, así como tu parodontitis. Perdona nuestros recubrimientos y profilaxis, no nos dejes caer en la extracción y líbranos de toda perforación. Amén. En tono de broma, pues nosotros puede causarnos risa esta oración, pero como vimos anteriormente, en muchas ocasiones cuando no somos totalmente responsables del tratamiento que aplicamos en nuestros pacientes, pues sí sería pues meritorio de una oración el encomendarnos a Dios para el tratamiento de nuestros pacientes. Pero bueno, vamos a ver que en la actualidad la historia natural de la enfermedad con respecto a caries dental, podemos hablar que normalmente desde los primeros años en donde inicia el tratamiento de las lesiones de caries en la historia de nuestra profesión, podemos ver que normalmente nosotros empezábamos a tratar a la lesión de caries en esta parte de la historia de la enfermedad. O sea, veíamos que tratábamos a la caries cuando ya existía una cavidad. Más sin en cambio no teníamos ojos o no veíamos o no queríamos ver que la lesión que era causada por la enfermedad estaba inicialmente en este punto que es la famosa mancha blanca, que es donde nosotros podríamos pensar que es el punto de partida y el punto fundamental que nos hace buscar la manera precisa de poder establecer un diagnóstico y que lo ideal sería tratar a la enfermedad en esta parte, en donde no existe una cavidad, en donde existe la opción de poder revertir esta mancha blanca o esta lesión que es inicial, que no está cavitada, y que eso podría ayudarnos a devolverle la salud a nuestro paciente. Entonces, nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra conceptualización hacia la prevención de la lesión y no esperar establecer un tratamiento cuando ya existe una cavidad como tal. Y esto obviamente que tiene que pasar un tiempo, que el doctor
uno de los doctores de la Universidad del Pacífico, ¿sí? De UCLA, nos habló del factor tiempo, ¿sí? Del factor tiempo que tenía que pasar para que pudiera haber progresión y que dependía de diferentes factores que vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? En la actualidad tenemos una tendencia hacia el tratamiento de las lesiones de caries o hacia el tratamiento de la enfermedad, que es la mínima invasión. Aquí nosotros vemos una imagen del Dr. Mount, que es uno de los precursores de esta filosofía de tratamiento que es la odontología mínimamente invasiva o de mínima invasión, que significa o que quiere decir el tratar de evitar en la medida de lo posible tocar lo menos posible los tejidos de la cavidad oral. Estamos hablando no únicamente del diente, sino en general de todos los tejidos de la cavidad oral, y que nosotros podemos encontrar lo que sería una declaración de la política de la Federación Dental Internacional del 1 de octubre del año 2002, ¿sí? En donde es la declaración de la mínima intervención en odontología. ¿Y cuáles son o eran los principios básicos para establecer esta odontología de mínima invasión? El primer principio es la modificación de la flora oral, el segundo la educación del paciente, el tercero la remineralización de las lesiones no cavitadas, el cuarto la intervención la intervención quirúrgica mínima de las lesiones cavitadas, y el quinto la reparación de las restauraciones defectuosas. Esto es lo que contempla como principios de la mínima invasión, y que de alguna manera tienen que ser los principios que yo tengo que llevar a cabo para poder pensar en realizar la mínima invasión. Algo que aparece hace algunos años como un cambio dentro de este mismo cambio del manejo de la caries dental es precisamente establecer de una manera integral el tratamiento de la enfermedad, y por eso aparece el término de cariología. Yo sé que para muchos de ustedes es muy probable que la fuente de información no sea como la totalmente adecuada, pero Wikipedia siempre nos da una idea aproximada de lo que nosotros queremos saber, y bajo estas condiciones yo puedo decir que la cariología, o se puede decir que la cariología es la disciplina que estudia la caries dental y comprende el estudio, el diagnóstico, la etiología, la prevención y el tratamiento de la misma. O sea, nos habla de un tratamiento integral de la enfermedad, que esta es la parte importante que nosotros tenemos que recalcar. O sea, que la caries dental, olvidémonos de la conceptualización de la cavidad que nosotros encontramos en un diente. O sea, tenemos que recordar o tenemos que pensar, ¿sí? Y el chip que le tenemos que insertar a nuestros alumnos y a nuestros colegas es que la caries dental es una enfermedad que tenemos que tratar, y que para devolverle la salud a nuestros pacientes, o sea, quiere decir no únicamente el tratamiento de las lesiones, sino la prevención de la misma. Y la prevención viene a través de diferentes elementos, ¿sí? O diferentes factores que existen y que son los que nosotros tenemos que tratar de controlar, ¿sí? Entonces, esta conceptualización nueva o diferente de la caries dental es lo que nosotros tenemos que llevar a cabo. La cariología es, en esta nueva tendencia o nueva filosofía, el tratamiento de lesiones incipientes, medianas y avanzadas. Y podemos resumirlo en estas imágenes que vamos a ver actualmente, que vamos a ver, y que es el hecho de, si ustedes se recuerdan el famoso diagrama del Dr. Keyes en los años 50, 60, pues el Dr. Keyes hablaba de lo que era la placa bacteriana como un elemento importante, un diente o un huésped que podía ser susceptible o podía estar afectado o debilitado de principio, un medio ambiente favorable
para que se desarrollaran microorganismos y que esto nos daba como resultado la caries dental. Entonces yo les decía que estos 3 factores que mencionó el doctor Keyes son factores importantes que actualmente se ha tratado de revertir estos factores. ¿Para qué? Para tratar de encontrar el control de la caries. Y esto es a través del control de la placa bacteriana, precisamente a través de diferentes medios. Fortalecer al diente, ¿sí?, en su estructura, ¿sí?, en su estructura anatómica y molecular. El tratar de controlar los carbohidratos. ¿Por qué? Porque estos carbohidratos son el medio que nosotros vamos a generar o a través del cual vamos a generar un medio ambiente favorable para el desarrollo de microorganismos, que a través del control de esto, porque no es la eliminación de los carbohidratos, porque sabemos que eliminar los carbohidratos, sobre todo en los niños, sería prácticamente imposible, pero sí tratar de buscar alguna alternativa que pudiéramos tener para el control de esto. Algún ejemplo que podemos tener es en los países escandinavos, donde existe el famoso día libre o free day, en donde se les da a consumir todos los dulces que él quiera consumir, se hace a libre albedrío, ¿sí? Todos los dulces que quiera consumir el paciente los puede consumir, y está más que demostrado por diferentes estudios que se han hecho que el paciente no va a poder consumir una cantidad tan grande o tan importante como si lo estuviera consumiendo durante un periodo de tiempo. Hablaríamos, para tener una referencia, durante una semana nosotros podríamos juntar todos esos dulces, y yo les puedo asegurar que si se los damos en un día, en un periodo de tiempo, por decir en la mañana, o sea, el paciente no podría consumir todos esos dulces. Entonces, en eso consistiría el control de los carbohidratos. Y esto, obviamente, englobar todos estos factores en un factor tiempo, que es un factor muy, muy importante, el factor tiempo, para que haya progresión de caries. Si yo concibo estos factores o la conjunción de estos factores como lo concibió el doctor Keyes, pues podríamos hablar de una generación espontánea de la enfermedad, cuando esto no es cierto. O sea, la enfermedad, para que se presente, necesita de estos factores, pero necesita de tiempo para que haya la progresión. Entonces, si yo trato de controlar estos factores, que pueden ser los factores causales de la enfermedad, pues podremos encontrar muy probablemente una condición favorable o positiva con respecto a la prevención de la caries dental. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud en el año 2000 estableció como uno de sus propósitos la generación cero caries. Estamos hablando que vivimos prácticamente los finales del 2015 y ya vamos para el 2016, y las condiciones de enfermedad siguen siendo prácticamente las mismas. Entonces, realmente no hemos tenido como un gran avance en ese sentido en la mayor parte del mundo. Obviamente que tenemos países en donde sí se ha llegado a controlar, o desde un principio está controlado, como son los países escandinavos, algunos países europeos, que ahora con la globalización del mundo y la situación migratoria de mucha gente, pues estos índices de prevalencia o de incidencia de caries han cambiado un poco, porque, o sea, ya lo estamos viendo en el mundo, la migración de la gente, sobre todo, por ejemplo, de latinoamericanos hacia Estados Unidos o mismo hacia Europa, hace que se modifican estos números y esta incidencia y prevalencia de caries. Pero a final de cuentas el resultado creo que tristemente sigue siendo el mismo. Existe caries dental, no existe una gran prevención, y eso lo tiene como muy claro la Organización Mundial de la Salud, y creo que todos nosotros lo tenemos muy claro. Creo que a lo que podemos aspirar es al control de la enfermedad, y el control de la enfermedad está precisamente en esto, en controlar estos factores que nos pueden ayudar a la prevención de la caries dental. Y entonces, bajo estas condiciones, tendríamos algunas premisas que
estudiar o que entender, como es el de tratamos a las cavidades provocadas por la enfermedad o tratamos la enfermedad que provoca a las cavitaciones o a las cavidades, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tendríamos que pensar qué es lo que nosotros estamos haciendo. Creo que hasta ahorita, hasta el día de hoy, el mayor porcentaje de tratamientos van encaminados precisamente hacia el tratar las cavidades que han sido provocadas por una enfermedad que se llama caries dental y no precisamente a tratar de controlar la enfermedad que ha provocado estas cavidades. Entonces, hemos entendido mal el concepto y hemos entendido al revés, o sea, cómo debería de ser nuestro trabajo profesional. En estas condiciones, ¿sí?, el enfoque que nosotros le hemos dado al tratamiento de las lesiones incipientes, cuando estábamos nosotros en la escuela, en la licenciatura, siempre era un enfoque quirúrgico, siempre era un enfoque de intervención, en donde teníamos que intervenir todo tipo de lesiones, todo lo que fuera, pareciera o oliera a caries dental, o sea, se tenía que tratar. Cuando en la actualidad lo que nosotros tenemos que darle es un enfoque de tipo biológico, sobre todo a esas lesiones de incipientes. Estoy hablando a esas lesiones que ahora conocemos como manchas blancas, lesiones que no están cavitadas y que tienen la posibilidad de revertirse. Y bajo estas condiciones el concepto de irreversible que nosotros aprendimos en la definición de caries dental, o sea, desaparece. ¿Por qué? Porque si yo considero a una mancha blanca como una lesión incipiente de la enfermedad causada por la enfermedad, entonces podemos decir, y que si sabemos que esta famosa mancha blanca la podemos revertir en la actualidad, entonces quiere decir que ya esa parte de la definición que aprendimos de caries dental ya es obsoleta, ya no existe. Y que ese es precisamente el enfoque biológico que yo le tengo que dar. O sea, le tengo que dar oportunidad a que el organismo reaccione en contra de la enfermedad. Y tampoco es algo como precisamente nuevo o que yo me esté sacando de la manga. Hace muchos años el doctor Hugo Rossetti nos ha estado hablando precisamente, o sea, de la reacción que debe de tener el organismo a la enfermedad y que el organismo tiene que generar sus propias defensas en contra de esto. Entonces, son conceptos que no son precisamente nuevos, sino que es una forma diferente, o sea, de entender las cosas, o más bien de cómo podemos entender mejor las cosas en la actualidad en base a todos los estudios y las evidencias que tenemos de las diferentes investigaciones que se han hecho. Por lo tanto, los tratamientos no invasivos serán los que tendrán que prevalecer sobre los tratamientos invasivos, ¿sí? Entonces, la odontología de mínima invasión es lo que tiene que prevalecer en nosotros y que de alguna manera, o sea, nosotros tenemos que tratar de establecer. Decíamos que en esta declaración de la Federación Dental Internacional precisamente nos hablaba de estos principios de odontoterapia preventiva, o sea, de estos fundamentos que sería el tratar de remineralizar las lesiones incipientes, insisto, lesiones que no están cavitadas, pero para que yo pueda entender las lesiones no cavitadas, yo tengo que ser precisamente como muy específico en cuanto al diagnóstico que yo tengo que hacer de ellas. Y eso es la parte importante, una de los elementos que están establecidos en esta plática. Tratar de reducir a través de diferentes medios de las bacterias cariogénicas, establecer una mínima intervención quirúrgica, reparar y no reemplazar. ¿Por qué? Porque el reemplazar implica ser más invasivos, tener que perder más tejido y sobre todo el control de la enfermedad a través de todo esto. Hasta hace algunos años en nosotros prevalecía para hacer la clasificación de caries, una clasificación de C1, C2, C3, C4, que fue la clasificación que nosotros aprendimos
desde hace muchos años. En la actualidad existen otras formas de clasificar a la caries dental. Una de ellas del Dr. Mount, precisamente, con tendencia a la mínima invasión. Pero en la actualidad, algo que nos está ayudando mucho para tratar de establecer una clasificación y un diagnóstico de caries como muy preciso es este sistema ICDAS, que por sus siglas en inglés es International Caries Detection and Assessment System. O sea, es una forma de cómo yo puedo ver de diferente manera a la caries dental y tratar de clasificarla. Y algo que también en la actualidad ha tomado mucho auge dentro del tratamiento de la caries dental es el riesgo de caries, y que nuestros colegas americanos, estadounidenses, o sea, nos proponen esto que se llama el sistema CAMBRA, que son las siglas en inglés, que es el manejo de caries por el riesgo de ella. Entonces, nos permite establecer cuál es el riesgo de caries que puede tener un paciente y decirnos cuáles son las diferentes medidas que tengo que llevar a cabo para evitar que haya progresión de caries. Entonces, dos elementos muy importantes que existen en la actualidad es la evaluación de riesgo de caries y la precisión en el diagnóstico de la caries dental. Y esto no es que nos saquemos de la manga, simplemente es una forma de cómo tenemos que ver actualmente a esto. Para hacer evaluaciones de riesgo de caries, no nada más existe CAMBRA. Existen algunas o muchas otras formas de poder establecer evaluación de riesgo de caries. Y una parte muy importante para todos nosotros es el tratar de establecer un vínculo con nuestro paciente y que el paciente entienda que existe algo que le está perjudicando en su boca, y que una forma muy pedagógica y muy didáctica de poderlo hacer es a través de esto que se inventó, se desarrolló, más bien dicho, en la Universidad de Malmö, en Suecia, por parte del doctor Douglas Bratal. El doctor Douglas Bratal durante muchos años fue uno de los asesores de la Organización Mundial de la Salud, y en donde él nos habla de este programa o este software que nosotros podemos descargar de esta dirección que ustedes pueden ver en pantalla. O sea, esta es la dirección de donde ustedes pueden descargar de manera gratuita un software de evaluación de riesgo de caries. Ahí mismo ustedes pueden encontrar el manual de procedimientos a través de las cuales pueden ustedes trabajar este software, y pueden trabajarlo de manera gratuita con sus pacientes. Entonces, este software se llama Cariogram. Es probable que muchos o algunos de ustedes ya lo conozcan, sobre todo alumnos de un servidor, pues lo hemos platicado en clases y hemos visto esta parte de Cariogram, que es precisamente esto que estamos viendo. Esto que estamos viendo sería la pantalla de la computadora, en donde ustedes podrían apreciar los diferentes factores que se evalúan para el riesgo de caries, para evaluar el riesgo de caries. Entonces aquí tenemos en la parte más importante de estos valores que se están evaluando, pues es precisamente la oportunidad a que se desarrolle o a que haya progresión de caries. O sea, no es evaluar el factor dieta, el factor microorganismo, el factor susceptibilidad y las circunstancias o el medio ambiente que se desarrolla, ¿sí? Y que esto en conjunto nos va a dar la oportunidad de que haya progresión o desarrollo de caries. Obviamente, entre menos desarrollo de los diferentes factores que existen, o sea, entre más se controlen estos factores, obviamente la oportunidad, o sea, que no desarrolle caries, se va a ir incrementando. O sea, este sector va a ir creciendo conforme estos factores vayan disminuyendo. Entonces, lo que yo tengo que, o sea, yo puedo evaluar y gráficamente le puedo mostrar al paciente, o sea, cuál es, ¿sí?
O sea, cuál es la condición y cuál es la situación que puede tener. Yo puedo imprimir esta gráfica y esta explicación que se da, yo la puedo imprimir, se la puedo otorgar al paciente, se la puedo entregar y hacer una valoración meses después, posteriores, aplicar algún tipo de terapéutica para el tratamiento de la prevención de caries y ver si he tenido o ha sido efectivo el tratamiento, la terapéutica que estoy yo llevando a cabo. Entonces aquí vemos diferentes situaciones o diferentes escenarios que podríamos encontrarnos, al 5% de riesgo de caries, al 25% de evitar que se presente caries. Entonces yo puedo ir encontrando o buscando el control de estos diferentes factores. ¿Para qué? Para que yo incremente, como les decía, este sector verde, que ese es el sector que es el evitar, ¿sí? La forma de evitar que haya progresión de caries. Entonces creo que es un software que nos puede ayudar muchísimo a la comprensión o a que nuestros pacientes comprendan qué es lo que está sucediendo en su boca. Y todo esto con el fin, obviamente, de ir practicando una odontología de mínima invasión. O sea, una odontología en donde tengamos o tratemos de tocar lo menos posible al diente. Y para esto, nosotros, como les decía en la charla introductoria, nosotros tenemos que empezar a ser como muy precisos en el diagnóstico de caries. El diagnóstico de caries, como lo aprendimos o lo conceptualizamos, era el tomar unos instrumentos, ¿sí? Un espejo, un elemento que era un explorador, y entonces empezar a revisar las diferentes caras del diente. Y que uno de los grandes errores que siempre cometimos es el tratar de establecer que había un contacto en las fisuras del diente con el explorador. Y entonces si se atoraba quería decir que ahí había lesión de caries, ¿sí? Y entonces ahí teníamos que tratar. Aunque a lo mejor no hubiéramos visto nada, ¿no? Pero si se atoraba, o sea, quería decir que había caries y ahí teníamos que empezar a tratar. Cosa que en muchas ocasiones esto generaba falsos positivos, o sea, generaba situaciones en donde no tomábamos en cuenta o no sabíamos a lo mejor que las fisuras no todas son iguales, que las fisuras tienen diferente anatomía y diferente morfología y que podría haber una morfología intrínseca que nos provocara que nos atoráramos o que el instrumento se nos atorara en esa fisura. Y entonces, o sea, hacíamos un diagnóstico equivocado o erróneo de lo que era la lesión de caries o la posible lesión de caries sobre o dentro de la fisura. Entonces, en la actualidad, bueno, podemos hablar de un diagnóstico armado, del diagnóstico radiográfico que no ha pasado a desuso. O sea, el diagnóstico radiográfico sigue siendo uno de los elementos o de los estándares de oro que podemos tener, no únicamente para el diagnóstico de caries, sino para hacer trabajo de investigación en lesiones de caries. El diagnóstico a través de sustancias químicas, lo que es la transiluminación, que no es como la conceptualizamos o la aprendimos a hacer de manera burda y rudimentaria, lo que es un elemento nuevo o relativamente nuevo, que es Diagnoden, que es el uso de láser, y también bajo esta tecnología de láser existen 2 o 3 alternativas, una de ellas QFL o QLF, ¿sí? Y lo que es el diagnóstico biológico, ¿sí? Entonces, son algunas de las alternativas que vamos a ver rápidamente que existen para hacer diagnóstico de caries. Yo les decía que el diagnóstico de caries no es únicamente, sí, de manera visual, pero no es únicamente ya de manera armada, como lo hemos visto, como lo hemos aprendido, sino el diagnóstico de caries va en base a una serie de tecnología tan sofisticada como puede ser esto. O sea, el uso de microscopía electrónica para el diagnóstico de caries. ¿Por qué? Porque siempre hemos presumido de una excelente capacidad visual y de un excelente ojo clínico.
yo les puedo decir que en la actualidad esto ya no puede ser presunción, o sea, es más factor de daño que de acierto, ¿sí? Es más factor de desacierto que de acierto. Entonces, el diagnóstico de caries va a empezar así, como muy sofisticado, o sea, con el uso de elementos que puedan ayudarnos a amplificar nuestra imagen dentro de la cavidad oral y que podemos tener equipos tan sofisticados como estos en donde, o sea, no únicamente son las lupas que nos sirven para ver, no es simplemente un elemento adicional de iluminación, sino adicionalmente a esto es una cámara intraoral que nos puede captar imágenes de lo que nosotros estamos viendo y llevarlas a un ordenador, a una computadora y trabajar esas imágenes para poder ser preciso en cuanto a topográficamente ver la lesión de caries dental. Entonces, este tipo de auxiliares de diagnóstico son fabulosos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque desde 1991 el doctor Lucy, un investigador suizo que es actualmente el presidente de la Academia Europea de Mínima Invasión, o sea, nos dijo que el explorador o el uso del explorador ya, o sea, tenía que pasar a desuso. ¿Por qué? Porque como yo les platicaba, o sea, lo único que nos puede llegar a generar son falsos positivos y en donde, o sea, porque se atora, ¿sí? El explorador, el instrumento, es cuando ya voy a encontrar lesiones de caries. Actualmente lo que se utiliza es un instrumento, sí, un instrumento que es una sonda exploratoria, que es, en este caso, esta sonda exploratoria es de la Casa Yamaura, ¿sí? En donde podemos ver que es un instrumento muy similar al aplicador de hidróxido de calcio, pero en condiciones más reducidas, y en donde nosotros podemos ver la punta roma que tiene y que únicamente lo que se utiliza o para lo que se utiliza es para ver si existe continuidad de la superficie en esa lesión que pudiéramos presumir. Entonces, es lo único que nosotros hacemos. De hecho, cuando nosotros tallamos el esmalte sano, ¿sí? Con esta sonda exploratoria normalmente se produce un rechinido, o sea, la fricción del contacto de la punta de la sonda con el esmalte sano, o sea, produce un sonido muy característico y muy peculiar, similar a cuando tallábamos con el gis el pizarrón, o sea, un sonido así muy, muy agudo, ¿sí? Y que precisamente es el punto de partida, haciendo como un comentario, el punto de partida en la clasificación de IGDAS. IGDAS inicia su clasificación cuando es esmalte sano con un valor numérico de 0 y con una variable establecida operacionalmente como sonido o sound. O sea, quiere decir que cuando yo tallo ese esmalte, o sea, sano, tiene que producirse este sonido muy, muy agudo, ¿sí? Entonces, esta sonda exploratoria basa su trabajo precisamente en esto. Y entonces, así nosotros podemos diferenciar algunas lesiones de caries que precisamente no son lesiones de caries establecidas, pero que si yo las viera clínicamente, seguramente es muy probable que yo las hubiera tratado. Decimos que tenemos el examen radiográfico, en donde les decía que es el estándar de oro para muchos trabajos de investigación. La radiografía no ha pasado a desuso. Lo que sucede es que la radiografía o la radiología ha ido evolucionando hasta una condición en donde en muchas ocasiones anteriormente yo tenía que utilizar una forma de amplificar la imagen para poder establecer detalle de ellas, cuando en la actualidad yo puedo digitalizar si es que no tengo acceso a imágenes radiográficas digitales. Yo puedo tener acceso a digitalizar las imágenes que yo tomo con mi rayos X convencional, las puedo digitalizar a través de este aparato que estamos viendo y podemos tener una imagen digitalizada
que en la computadora la podemos amplificar, la podemos mover, la podemos voltear, le podemos dar contraste, o sea, podemos jugar con todas esas imágenes que tenemos y podemos tener una imagen mucho más clara de todo esto. Tenemos tinciones, ¿sí? El aspecto químico, y entonces en estas tinciones podemos tener algunas como este elemento que se llama Caries Detector de la casa Curaray, distribuido por la casa J. Morita, que precisamente el doctor Kameta en alguno de sus viajes a Japón nos lo trajo y nos enseñó a utilizarlo, ¿sí? Este Caries Detector, que es una forma química de detección de caries, y aquí nosotros podemos ver, o sea, cómo podemos utilizar estas sustancias, o sea, que va a pigmentar, sobre todo cuando existe ya exposición de elementos orgánicos del tejido del diente. Entonces, aquí nosotros tenemos 3 tipos de lesiones, una mancha blanca como muy establecida, una pequeña lesión y una lesión que está en progresión. Aquí las vemos teñidas las 3, cómo se usa, cómo se lava, y vemos que realmente la única que ameritaría tratamiento sería precisamente en donde ya hay exposición de la segunda capa del tejido, que sería la capa dentina. ¿Por qué? Porque, como yo les decía, la tinción reacciona con elementos orgánicos. Entonces, con elementos inorgánicos no va a funcionar y obviamente no se va a pigmentar. Y que en algunos casos, por ejemplo, a lo mejor no precisamente para detección de caries, pero para hacer mínima invasión o ser menos invasivo, podemos tener el uso de este líquido o de esta sustancia de detección de caries para tratar de evitar el eliminar tejido que en un momento dado nos puede servir para soportar tejido sano y soportar de manera adecuada una buena restauración. Existen, no nada más sino existen muchos otros en el mercado, ¿sí? Y podemos hablar como de este exposé, que es de origen canadiense y que es también otra sustancia química. La transiluminación, históricamente hablando, hemos visto que la hemos utilizado como un elemento coadyuvante, pero no indispensable. Y nos enseñaron a que la lámpara de luz podíamos utilizarla como un instrumento para hacer transiluminación. Actualmente sabemos que ya el valor de las ventajas que tiene la transiluminación son muy importantes, ¿sí? Y que existen, por ejemplo, una clasificación sobre la transiluminación, de cómo yo puedo evaluar las lesiones de caries. Existen instrumentos tan sencillos como este de baterías, que tiene una luz LED muy potente, ¿sí? Y que nos puede ayudar a hacer transiluminación, o elementos tan sofisticados como es este sistema Difoti, en donde podemos nosotros, es un sistema de alta iluminación de luz, a base de luz LED, y es una cámara intraoral que captura imágenes, y entonces nosotros podemos ver estas imágenes cómo se pueden observar en la computadora. Aquí tenemos un pequeño video, creo que sí se puede ver, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tenemos un pequeño video de lo que sería Diagnocam, ¿sí? Que es una forma de transiluminación con una cámara intraoral. Entonces podemos observar cómo se ven, ya clínicamente hablando, cómo se ven las diferentes lesiones que pudieran existir, las superficies sanas. Ahí vemos superficies totalmente sanas, algunas obturaciones, podríamos observar nosotros reincidencia de caries, y es una de las formas a través de las cuales yo podría hacer el diagnóstico con transiluminación con este sistema de la casa CAP. ¿Sí? Existen de otras casas comerciales, ¿sí? Existen algunos otros sistemas que son muy similares,
Por ejemplo, este es uno Dexis Cavidu, PeerView sí, is que a es device una cámara that does intraoral exactly y what que nos it's habla advertised to de do. cómo se puede hacer el diagnóstico de caries en base a PeerView esta is one cámara of those intraoral tools that y con any dentist should want to use in their transiluminación. practice Y que when it's that nosotros good. lo podemos ver en vivo, ¿sí? Dentro de lo Before que we es la do cavidad oral every y en restorative una procedure, pantalla, y el we paciente CareView it. estaría viendo qué es lo que está sucediendo You en can su see boca. things that Y you couldn't entonces, see o sea, before. podríamos mostrarle muy fácilmente There are some patients qué es that lo que está refuse letting us to sucediendo, take dónde any está x-rays. la They're lesión afraid de of caries radiation for y whatever para reason. qué, Because pues it's not primero using para que nos radiation, crea, there's no porque en worries about muchas getting ocasiones exposure el to the patient or paciente dangers to no the cree que patient. tenga tantas lesiones o no cree que They existan accept treatment unas better, they lesiones de understand what you're caries en talking about algunas better if zonas they can see que it. el paciente no alcanza a apreciar. I don't get this kind of Entonces, imaging. Este es uno de los sistemas de transiluminación que existen en el mercado. Existen otros de otras marcas, pero bueno, este podría ser uno de ellos. Dilux es un sistema que lanza la casa Ivoclar, ¿sí? Que es a base, esto es diagnóstico de caries para mínima invasión. ¿Por qué para mínima invasión? Bueno, porque reacciona, ¿sí? Con las porfirinas que generan los microorganismos, o sea, los microorganismos como desechos tóxicos desechan algunos elementos que se llaman porfirinas. Estas porfirinas son sensibles a la luz halógena y entonces este instrumento es en base a luz halógena y se detectan cambios, ¿sí? Dentro de esta cavidad. El sistema tuvo que cambiar de Dilux a Facelight, ¿sí? Por cuestiones comerciales, por situaciones comerciales cambió, ¿sí? El nombre a Facelight y es este instrumento que nosotros vemos aquí en la imagen, en la pantalla. Que decimos que es una fibra óptica, el cuerpo principal con LED, una batería. Y entonces nosotros vamos a ver que, o sea, podríamos ver nosotros una lesión de caries sin mayor problema, pero con la luz y con unos lentes especiales que son filtros, o sea, nos va a decir dónde existe la lesión de caries y dónde hay tejido que está infectado. Ya una vez que hayamos hecho la remoción, o sea, podemos colocar la luz y nos puede ayudar a decir o a determinar que ya no existe tejido que está infectado. Entonces, esta es una forma de detección de caries, sobre todo de caries abiertas. Este es otro equipo que es también detección de caries de otra marca comercial y que, bueno, es prácticamente el mismo principio. Tenemos Diagnodent, que es uno de los principios del uso de láser dentro del diagnóstico de caries dental. Este Diagnodent trabaja en base a la diferencia de peso molecular y entonces este es un método, ¿sí? A base de fluorescencia de láser cuantitativo y que valora las superficies dentales en base a esta diferencia de peso molecular. Y en la actualidad ya hay un sistema que es inalámbrico. El primer sistema que aparece es alámbrico todavía, en la actualidad ya es inalámbrico y esta es la forma, ahorita vamos a ver la forma en cómo trabaja. Una de las partes que fue un poco criticado Diagnodent fue que era muy fácil de trabajar en superficies oclusales. De hecho, dentro de los trabajos de investigación manejaba como el 90% de eficiencia, ¿sí? En el reconocimiento de caries a Diagnodent, pero en la actualidad sabemos que no es precisamente tan exacto, ¿sí? Tan exacto. Aquí vamos a ver un video en donde una de las cosas que se le criticó a Diagnodent fue precisamente que no podía utilizarse, como yo les decía, se podía utilizar muy fácilmente en caras oclusales, pero no podía utilizarse en caras proximales. En la actualidad hay una nueva versión de Diagnodent, la versión convencional que sirve para detección de caries en caras oclusales, pero existe una nueva versión
en donde aquí podemos ver, o sea, la imagen de en la parte oclusal se vería como una caries muy pequeña, y este es un aditamento nuevo o relativamente nuevo que se utiliza para determinar caries proximal. Y entonces, en base a este aditamento, Diagnodent ya puede hacer diagnóstico de caries en caras proximales, y lo puede hacer con tal precisión que nos puede establecer por capas en dónde se encuentra la extensión de la caries, o hasta dónde tiene extensión la caries dental. Entonces, es una forma muy precisa de poder establecer el diagnóstico de caries en zonas proximales. Yo creo que esto es uno de los sistemas más avanzados que podemos tener en el mercado, y lo que en la actualidad es probablemente el punto principal o fundamental del diagnóstico de caries es esto que se llama QLF o QFL, ¿sí? Que es fluorescencia, ¿sí? Cuantitativa. Y nosotros podemos ver aquí una imagen de un diente de una cara proximal. Obviamente aquí podríamos pensar que es muy fácil establecer el diagnóstico de caries, más sin en cambio recordemos que es una cara proximal, entonces probablemente no sea tan fácil. Entonces QLF, o sea, nos ayuda a poder establecer con toda la precisión dónde se encuentra la lesión de caries. Esta es la imagen clínica, ¿sí? Esta es la imagen clínica y esta es la imagen de la determinación de la lesión de caries. Pero no nada más queda ahí, o sea, no queda únicamente en establecer topográficamente dónde se encuentra la lesión, sino esta imagen se puede capturar, ¿sí? Se puede hacer una valoración a base de masa molecular y entonces nos dice extensión, profundidad, o sea, una serie de elementos que yo puedo ver porque es una imagen que es tratada a través de una computadora. Esta es la imagen clínica que nosotros vemos, ¿sí? Pero que este es, por ejemplo, un ejemplo del trabajo de la actividad bacteriana que puede tener en alguna lesión de caries, ¿sí? Y aquí vemos la imagen de lo que sería la imagen tratada en el monitor, en donde nosotros, o sea, podemos encontrar valores, ¿sí? Valores de lo que es la extensión y la profundidad de la caries dental y hasta dónde tengo que trabajarla, cuál es mi porcentaje de pérdida de elementos. Entonces, probablemente este sistema QLF sea el sistema más preciso para diagnóstico de caries. Este es un video, pero ya un poco por cuestiones de tiempo ya no lo voy a proyectar. Esta es la versión económica, vamos a decirlo así, de QLF, que es el sistema Spectra, que lo tenemos en México, lo vende la casa, ahorita la casa Dentadec, ¿sí? Lo vende, aproximadamente cuesta $5,000, ¿sí? Y creo que en el Buen Fin había promoción, ¿no? Pero bueno, es un chiste casero. Pero bueno, aquí vamos a ver rápidamente lo que es una imagen, ¿sí? De un video, un pequeño video de lo que es el sistema Spectra, ¿sí? Que es lo que yo les decía, es una cámara intraoral con un tratamiento de fluorescencia y a través del cual, o sea, nosotros podemos captar una imagen y tratarla en un ordenador para saber extensión, profundidad, grado de descalcificación o de desmineralización, más bien dicho, ¿sí? Y a través del cual, o sea, yo puedo ser como muy preciso con respecto a este diagnóstico de caries, ¿sí? Ya vendría como por último lo que es el diagnóstico, la evaluación biológica, ¿sí? Que este es un ejemplo de lo que pudiera ser, que son las pruebas de susceptibilidad de caries o de riesgo de caries, ¿sí? En base a evaluación de Streptococcus mutans, de lactobacilos, a evaluación de pH oral, evaluación de diferentes elementos, como podría ser ahora elementos o proteínas dentro de la saliva, uno de ellos muy importante y la base de productos que en la actualidad está utilizando Colgate, que es la arginina. Entonces, o sea, podemos
hacer diagnóstico de caries y hemos dejado un poco a la saliva un poco atrás, cuando la saliva la podemos utilizar como para muchas cosas. Bueno, creo que vimos de manera muy rápida, ¿sí? Lo que sería o lo que viene siendo el diagnóstico de caries. Yo creo que preguntas tiene que haber, debo de suponer que hay muchas preguntas, ¿sí? Con respecto a esto. El tiempo es corto, ¿sí? No sé si me pudieran dejar un poquito las imágenes que voy a proyectar, ¿sí? En un minuto las proyecto. El tiempo es corto, pero yo sí quiero hacer mención de algo. Hay cosas que nosotros tenemos que saber para que podamos ver. Entonces, a mí me enseñó el doctor Cameta, o sea, que el éxito no llega, que se construye a través del trabajo, pero que para ser grande siempre uno tiene que pensar en grande y que siempre tenemos que esforzarnos con ser el mejor. No era suficiente con ser bueno, o sea, siempre nos exigió, o sea, al máximo para ser los mejores. Y yo creo que un ejemplo muy claro de todo esto es el doctor Miguel Ángel Fernández, que es un gran maestro y probablemente el alumno más avanzado del doctor Cameta. Agradecimientos, yo creo que hay muchos, ¿sí? Y rápidamente agradecerle a México, a mi parte japonesa, porque aunque no la parezca, tengo ascendencia japonesa. Este es como parte de mi acta de nacimiento, son mis abuelos cuando se casaron, y siempre tengo que hacerle un reconocimiento a mi universidad, ¿sí? Que es una de las universidades más importantes del mundo, que tiene más de 100 años, en donde de esos 100 años acabo yo de cumplir 30 años de labor docente, ¿sí? Entonces, nunca voy a dejar de agradecerle a mi universidad, al doctor Cameta, que me haya dado la oportunidad. Aquí tenemos a estas dos personas muy importantes en la vida de la odontopediatría en México, porque han sido maestros, pues si no de todos, de casi todos, ¿sí? Entonces, y bueno, este motor de vida que es mi hija, y que me dijo que antes que saliera me dijo que la saludara, y la saludo con estas imágenes. Izumi, hola, ¿cómo estás? Y bueno, pues creo que con esto puedo agradecerle al colegio el haberme dado la oportunidad de estar aquí el día de hoy, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas nos enorgullece el tener socios colegiados de la calidad de los profesores que tenemos. Siempre hemos presumido de ser la asociación académica, porque estamos formados por una cantidad de académicos de universidades muy, muy importantes, como es el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, que mejor que eso. Y no nada más reconocido en México, sino reconocido a nivel mundial, ¿no? Entonces, mil gracias, Fer, por haber podido estar el día de hoy con nosotros. Antes que pasar a las preguntas, sí quiero yo hacer este agradecimiento público. Esperemos que el doctor Cameta haya resuelto su situación, ¿verdad? Pero y digo, y habría que comentar que no es nada grave, o sea... Sí, no es nada grave, se atravesó algo y punto. Bueno, para que la gente no se vaya a preocupar. Claro, no se nos vayan a preocupar, sí. El doctor está bien, ya pudimos hablar con él. Mil gracias por haber tomado su lugar, como dices, insustituible. Sin embargo, a nivel de espacio, tomaste el espacio. Muchísimas gracias por, como siempre, responder al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas como lo hacen ustedes. Me encantó la plática. Efectivamente, estamos hablando de una nueva tecnología, de una nueva forma de ver la odontología y la odontopediatría específicamente, que sabemos que es justamente donde tenemos que iniciar la prevención, ¿no? Entonces, gracias por estos conceptos que nos has mostrado el día de hoy. Y bueno, pues vamos a pasar, si quieres, algunas preguntas que tenemos por ahí que nos ha hecho el público, nuestros cibernautas el día de hoy.
Por aquí nos dicen, se ha mencionado que la caries no es una infección. ¿Qué opinas tú al respecto? No, yo creo definitivamente está comprobado por mucha evidencia, o sea que la caries dental es una enfermedad y es una infección, Claro. ¿no? Y es Desde el una momento que hay infección bacterias, ¿no? transmisible. Claro. De hecho, Coyfield en los años 90 nos habló de las famosas ventanas de infección, a través de las cuales se infectaba a la mamá con el bebé, Con el bebé, ¿no? claro. Sí, que esta es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque si empezamos, es muy probable, y nos lo decía el doctor Luis Walter Figaredo, o sea, si empezamos a trabajar desde las mamás gestantes, ¿sí? Es muy probable que tengamos bebés sanos. Sí, mucho nivel de estado calidad oral. moderno que hay dentro de esas Exactamente. nuevas tecnologías y nuevas metodologías de Así la es. clínica del bebé. La ¿no? clínica del bebé. Entonces, yo creo que no, definitivamente, o sea, más que evidente que la caries es una enfermedad totalmente infecciosa, Y ¿no? contagiosa. Y contagiosa. ¿No? Y no nada más de la madre al bebé, Sí, no, de en una todos boca a sentidos, otra, o sea, los vectores son... sino dentro de la misma boca. ¿no? Sí, Si estamos sí, sí, hablando de claro. que el diente se encuentre en un medio y el medio está en toda la boca, por Así supuesto es, que la infección así se es. puede generar en Sí, cualquier se parte de la boca. generaliza fácilmente, ¿no? Y Claro. rápidamente. Ok. Otra pregunta que tenemos aquí dice, ¿recomendaría dejar en observación las aparentes lesiones cariosas que con la sonda exploratoria nos indican que no es una lesión verdadera? Es una parte un tanto cuanto delicada de tratar de manera pública, porque se puede malinterpretar la conceptualización en ese sentido. Yo hablo con mis alumnos que sí, actualmente no todas las lesiones de caries se tienen que tratar. O sea, hay que evaluar lo que decíamos en un principio, el riesgo de caries que existe, para ver si esas lesiones se tienen que tratar de alguna forma. O sea, el tratamiento estamos hablando desde la remineralización, desde la observación, Claro. la remineralización hasta ya cavitadas, bueno, el diferente tratamiento. Claro. Pero, o sea, yo sí creo que muchas lesiones se pudieran haber dejado en observación, no tratado, si se hubiera evaluado o hecho una buena evaluación de riesgo de caries. Claro. ¿Sí? Entonces yo creo que aquí el punto fundamental es la evaluación de riesgo de caries que podamos hacer con el paciente, que desafortunadamente no lo hacemos en muchos casos. ¿Sí? Todavía no llegamos a ese punto en donde hagamos evaluación de riesgo de caries. Claro. Pero yo creo que sí se pudieran dejar. No, y estás hablando ya de metodologías que lo hacen, ¿no? Claro, Entonces claro, nada más por es supuesto. tomar la decisión de comenzar a hacer este Sí. tipo de trabajo, ¿no? Sí, definitivamente. Ok, muchas gracias. Respecto a esta parte que tú hablaste de iatrogenia, a pesar de haber realizado debidamente un tratamiento, porque nadie hace un tratamiento con la intención de dañar, ¿no? Sí, no, por supuesto. Y que no se logra conseguir la recuperación de la salud debido ya sea a un desarrollo lógico inevitable de determinada patología. ¿Cómo determinarías si es iatrogenia o es falta de respuesta del organismo? Yo creo que es una parte un poco complicada. Empecé hablando de una gráfica, ¿sí? De hecho, el doctor Gerardo Maupomé, por ahí de los años 80, 90, hizo un estudio en donde precisamente corroboraba esta parte en donde no habíamos llegado a la perfección de la obturación. Yo estoy totalmente de acuerdo que en el porcentaje más alto el tratamiento lo hacemos con la intención de evitar que exista la enfermedad o de detener a la enfermedad. Claro. No, de ninguna manera quiero decir que esto sea de manera negligente, ¿no? Claro. O sea, pero sí tenemos que estar como muy conscientes de esta parte en donde estamos limitados en algunas cosas. Esto que decías, que a un no voluntario o de manera Ajá. involuntaria, sí hay a veces una falta de esta responsabilidad, Sí, ¿no? sí, y que de alguna forma yo creo que es tratar como de allegarte las cosas. Yo me acuerdo ahorita también, tú sabes bien que
que yo viví con el doctor Cameta y he vivido N número de cosas. Y yo me acuerdo que en alguna vez, en alguna plática que él y yo tuvimos, él me decía, es que si tú utilizas buenos materiales vas a tener buenos resultados, ¿no? Porque yo alguna vez le pregunté, Claro. y bueno, ¿y por qué este material? Pues porque es el mejor, ¿no? Y entonces, o sea, él me decía, es que si tú utilizas un buen material, el porcentaje de probabilidades que tengas buenos resultados va a ser más alto, ¿sí? A que si tú más la utilizas- técnica más bien, la bien técnica utilizada, bien ¿verdad? utilizada, Porque a veces el material es muy bueno, pero si uno no Claro. utiliza la técnica adecuada, por Sí, supuesto, no obviamente tendrás que el se resultado. conjuga todo eso, ¿no? Claro. Sí, entonces, o sea, si sumamos nosotros todos estos factores, por supuesto, o sea, por supuesto que vamos a tener un muy buen resultado, ¿no? Entonces, yo creo que mucho radica en esta parte de tener una buena intención, de ejecutar con buena intención y de establecer con buenas intenciones y más que buenas intenciones, con buenos hechos, el trabajo que vamos a hacer, ¿no? Claro. Ahora, vamos a cortar aquí un poquito las preguntas porque me interesa saber, dar estos mensajes, ¿no? Felicidades, doctor, por su brillante exposición de gran interés para toda la comunidad. Viridiana Ortiz. Una exalumna. Sí, claro. Bueno, ¿quién no es exalumno? A ver, Sí, ¿verdad? yo les pregunto. Sí. Respecto a los materiales de obturación, que en ocasiones pues son lo que generaría no un buen resultado, con toda esta controversia de la amalgama, ¿qué piensas de la amalgama versus los compómeros de nuevas generaciones? Creo que Adolfo Yamamoto ya anduvo por aquí, ¿no? Y yo debo suponer que a lo mejor él dio Seguramente, su opinión, ¿no? Sin embargo, a lo mejor la persona que nos pregunta no lo vio. Sí, y bueno, yo creo que la amalgama es un excelente material, o sea, un excelente material que a veces yo creo que ha sido un poco satanizado, así como muchos otros productos. Yo creo que cada material está indicado para cada tratamiento y para cada caso. Habrá casos en donde no haya otra opción más que usar amalgama, ¿no? Yo no descarto toda la gama de nuevos materiales que existen, ¿sí? Más sin en cambio tampoco puedo llegar a descartar a la amalgama. A lo mejor sí ya con muchísimo menos uso, ¿sí? Pero va a haber algún caso en nuestra vida clínica en donde tengamos que utilizarla y la vamos a tener que utilizar, ¿no? Ahora, yo me imagino que esta pregunta tiene un poco que ver con esta controversia respecto a la desaparición prácticamente de la amalgama a nivel mundial, Sí, ¿no? claro. ¿Existen materiales que pudieran darnos resultados similares? Porque, bueno, así como dices, está satanizado un poco los materiales a base de compómeros, también hemos satanizado un poco esta parte de que no hay ningún material que sustituya a la amalgama. Y a final de cuentas, por los descubrimientos, por toda esta cuestión del mercurio, la tendencia y además el compromiso de todos los países es el desaparecer todos los productos con mercurio. ¿Qué podrías decirle a nuestros amigos? Yo creo que más va en función de, no precisamente de la tendencia a la eliminación de la amalgama como un producto que sí es tóxico, hay quien lo califica como tóxico. Yo creo que más bien va mucho en función la desaparición, a la aparición de nuevos materiales que nos están facilitando las cosas y que van en función también de las tendencias de tratamiento de comportamiento clínico, como es la mínima invasión. Con la amalgama no podemos hacer mínima invasión, claro. ¿Estás de acuerdo? O sea, claro. para colocar una amalgama tienes por fuerza ciertos que principios. Hacer un diseño de una cavidad y tocar tejido sano y todo eso. Con los nuevos materiales ya no necesitas de este tipo de cosas. Y en el caso de nosotros como odontopediatras, pues yo creo que hasta nos ha facilitado hasta en el manejo del paciente, en el manejo de conducta, ¿no?
En la también, estética. en la estética, obviamente, que a veces platicábamos que a lo mejor en los niños no era importante la estética y ahora vemos que es fundamental, o sea, esta situación de bullying, ¿no? Sí. Que se da, o sea, mucho también tiene que ver con la parte estética del niño. Entonces, o sea, yo creo que la tendencia a uso de nuevos materiales va más por ahí, más que por el mal uso o la toxicidad de la amalgama, ¿no? Entonces, Sí, que además si de veras su toxicidad fuera tan grave bueno, como ¿cuántos se ha no satanizado, estuviéramos- estaríamos muertos todos, no, ¿no? y yo creo que yo, por ejemplo, en mi boca tengo N número de amalgamas. Y sí, a lo mejor mis alumnos me califican de loco, pero no creo que haya sido por la amalgama, sino por otras circunstancias, ¿no? Sí, claro. Sí, Ya a veces es de nacimiento. Sí, entonces, o sea, no precisamente es por la amalgama, ¿no? Entonces, yo creo que no creo que vaya precisamente la situación por ahí, ¿no? Además, la eliminación de la amalgama es justamente donde aparece el momento de toxicidad, ¿no? Claro. La formación de estos vapores que se generan por el calentamiento, y entonces, bueno, si no hay necesidad de quitarla, ¿para qué quitarla? Claro. ¿No? Ok. Y es lo que hablamos también del concepto de reparación y no de eliminación, ¿no? ¿Sí? En donde yo puedo reparar, ¿sí? Algunas obturaciones que tenga ciertas condiciones. Claro. O sea, es un concepto también un poco delicado para tratar abiertamente en un foro como estos. ¿Por qué? Porque se necesita como de mucha precisión en los conceptos, ¿sí? Para que quede como muy claro. Pero esa parte también la puede involucrar a la amalgama, ¿no? Respecto a este control de carbohidratos, referente a esto que decías del Free Day, ¿no? Me parece que es importantísimo el poder hacer acciones de este tipo, Claro. ya que entonces no mantendríamos en deseo a los niños, ¿no? Y la otra cosa que creo que también es bien importante es esta parte donde hablas del tiempo, ¿no? Los factores, sí, de la triada, ya pero... me acordé del autor, Newbery, Ernest Newbery. Perdónenme, pero por la rapidez de todo el momento no se me venía a la mente. Sí, pero ya está ahí el en la doctor mente. Ernest Newbery de la Universidad del Pacífico, de UCLA y de la Universidad del Pacífico, en San Francisco, ¿no? Entonces hablábamos de esto del tiempo, que a final de cuentas podría ser el punto de intersección entre los tres factores que generan la famosa triada, ¿no? Sería algo así como la presencia de los hábitos perniciosos, ¿no? El hábito puede estar ahí, claro. Sin embargo, dependiendo de la frecuencia, de la persistencia, del tiempo, digamos, el mantenimiento en el tiempo del hábito, es que se puede dar el daño. Así es. Me imagino que en este caso es exactamente lo mismo, ¿no? Sí, o sea, yo creo que el factor tiempo es un factor fundamental para que haya progresión, ¿no? Entonces, porque yo lo que les decía es que Keyes conceptualizó este esquema como 3 elementos, pero se podría entender como de generación espontánea, o sea que si se conjugaban, aparecía la caries, si no se conjugaba, no aparecía, ¿no? Pero para que haya progresión, o sea, se necesita el tiempo. Se necesita el tiempo. Claro. ¿No? Sí, y que esta triada, bueno, básicamente nos habla del huésped, del hospedero y del medio ambiente, ¿no? Y del medio ambiente, sí. Ok. ¿No? Déjame ver qué otra cosa tenemos. Mandan saludar al doctor Hugo Rossetti. Muy bien. Que efectivamente Saludos. Él trajo algunos de los primeros trabajos que se hicieron en Argentina. Así es. Respecto a todo esto, manejo de fluoruros y manejo de toda la prevención y el seguimiento que él ha ido dando a todos estos casos, ¿no? Sí, interesantísimo el trabajo de él. Nos preguntan sobre este método de precisión de IGDAS. Si podrías darles los valores, porque hablaste del valor 0, pero si podrías como explicar rápidamente cuáles son los valores que maneja IGDAS. Sí, los valores que maneja IGDAS van del 0 al 7, ¿sí? Y, o sea, maneja diferentes grados. Maneja lo que es el valor 0, que es el esmalte sano, ¿sí? Que es algo muy similar a lo que nosotros
evaluamos con esta famosa clasificación de caries. Por ejemplo, en el de C1 no hablamos precisamente como sin caries, Sí. ¿no? O Sí. sea, no hablamos de un valor 0, ¿no? Claro. Entonces en IGDAS sí se establece el valor 0, lo que es el valor en cuanto al inicio, a un inicio de caries, que es una pequeña pigmentación, luego lo que es el valor de mancha blanca, lo que es ya la profundización de la mancha blanca, lo que sería ya el establecimiento de una cavidad más en forma, hasta llegar a un tejido afectado completamente, ¿no? Sí, pero más que hablar de los valores, yo creo que el trabajar IGDAS es como toda una filosofía también de tratamiento. Y que en la página, hay una página de IGDAS en la web, en donde nosotros podemos encontrar mucha información de IGDAS. Yo me recuerdo que tanto en la página de Oral-B, ¿no?, como de Colgate, en ambas páginas hay tutoriales para un poco aprender más sobre IGDAS. Y bueno, ya para quien lo quiera trabajar profesionalmente hablando, hay cursos, ¿sí?, que brindan algunos expertos. ¿Sí? Y hay muchas universidades trabajándolo ya, ¿no? Sí, claro, claro. En la actualidad hay muchas universidades, ¿no? Okay. Bueno, perdón, ya no supe si se podían dar comerciales, ¿no? Pues no te preocupes, después te los vamos a cobrar. Bueno, okay. Después vamos a cobrar el patrocinio. Sí. Creo que importantísimo también esta parte que hablaste de Cambra, ¿no? Respecto al riesgo, ¿no? Sí, que era lo que decías hace un rato. Si no contemplas el riesgo, es que yo difícilmente creo que vas a cada poder diagnosticar. punto que toqué podría ser motivo de una plática. Claro. ¿No? Podría ser motivo de una plática. Igual el software del que hablaste, ¿no? De Cariogram. Pero lo importante es que aún teniendo esta parte de la oportunidad, del microorganismo, del huésped, de las circunstancias, ¿no?, lo que es la oportunidad, ¿no? Cómo te va creciendo respecto a los demás de los factores que vas contemplando, ¿no? Y que eso te da el control, justamente, ¿no? Así es. Déjame ver, acá no veo más preguntas. ¿En dónde se puede conseguir la sonda exploratoria? Pues me imagino que ya en cualquier... Sí, ya hay de diferentes marcas. Y si se solicita así nada más como sonda exploratoria. Okay. O sonda de la OMS también la llegan a conocer, ¿no? Y existen de diferentes marcas. Yo presenté una que es como muy afín, de manera personal, pero existen diferentes marcas, Free, claro. ¿no? Respecto a los videos, preguntan que si estos se podrían ver en las páginas de los fabricantes. Se pueden ver en las páginas de los fabricantes o con el tema se pueden buscar en YouTube. Okay. En YouTube los pueden encontrar. ¿No? Muy fácil encontrarlos, porque además muy didácticos todos. Y es que aparte ya todo se encuentra en YouTube, ¿no? Sí. Yo te preguntaría, Fer, si habría alguna conclusión, ya que hemos terminado con las preguntas, si hay alguna conclusión que pudieras darle a nuestros amigos referente como a este mensaje de lo que es la utilización de la odontología de mínima invasión, y alguna otra cosa que tú quisieras comentar y que pudiera ser como de mucho interés como para partir de ahí a la investigación y a esta parte de la lectura. Mira, yo creo que el primer mensaje que emitiría o me atrevería a dar es esta parte de la actualización. Yo creo que no podemos quedarnos en el consultorio encerrados. O sea, yo creo que tenemos que abrirnos. Y el abrirnos no quiere decir que yo tenga que ir, porque tenemos una gran herramienta en la actualidad que es a través de la cual nos estamos comunicando ahorita, que es la web. O sea, y creo que hasta donde tengo entendido, quien no haya comprendido muy bien va a poder repetir, ¿no? Porque esto se sube a la web. Sí, esto se suben las pláticas. Sí, ¿no? Hay dos maneras de poder ver estas conferencias. Una es a través de nuestra plataforma propia, entrando a la página del colegio y buscar la plática. Y la segunda es a través del canal YouTube. La única diferencia es que a través del canal YouTube no se consigue el puntaje
claro, de actualización, los créditos de la conferencia. A través de nuestra página sí se contabilizan, que sí hay que tener bien claro que quien entra a la página suma el tiempo que está viendo la plática por una única vez, aunque la vea 1000 veces. claro. Entonces, si la van a ver, no la prendan 8 minutos y bueno, luego sigo o luego me vuelvo a conectar, porque entonces lo único que se van a contabilizar van a ser los 8 minutos. Claro. Entonces, que se sienten a verla cuando tengan el tiempo completo para verla, para poder obtener su puntaje completo. Pero ¿estás de acuerdo que ya no necesitas ir a algún lado? Ya no necesitas O ir a pagar algún un lado, congreso, necesitas pagar, ya no ¿no? necesitas, o sea, si te quieres actualizar, te puedes actualizar. O sea, ya no hay pretexto para no buscar o encontrar la actualización profesional. Claro, ¿No? claro. Entonces, yo creo que mi primer mensaje que yo me atrevería a dar sería esto, que es fundamental y básico la actualización profesional, que ya no hay pretexto para no hacerlo, ¿sí? Entonces, ese sería probablemente mi primer mensaje. El segundo mensaje, que vuelvo a insistir, no porque yo no lo haga o lo utilice, no tengo que saberlo. O sea, yo creo que tengo que saberlo, y si lo puedo poner en práctica, mucho mejor. Claro. ¿Sí? Entonces yo creo que ese sería el segundo mensaje. El tercero, que hace 30 años, 35 años, que yo aprendí odontología. O sea, no tiene que ver para nada. Tuve unos excelentes profesores, ¿sí?, que me dieron las bases para poder entender a la odontología que estamos haciendo ahora. Pero que nada tiene que ver lo que hago ahora con lo que yo aprendí. Claro. ¿No? Entonces, o sea, la odontología ha dado un giro de 360 grados en muchas cosas, ¿no? Y algo que nos ha enseñado es a ser como muy conservadores, como muy respetuosos del organismo, ¿sí?, del tejido, ¿sí? Nos ha enseñado a ser como muy respetuosos de esto. Entonces sería como alguna otra conclusión que yo podría darles, ¿no? ¿Sí? Y por último, pues ya de manera personal y particular, así como lo manifesté en las páginas, en las imágenes, perdón, tanto al doctor Cameta como al doctor Miguel Ángel Fernández, grandes maestros, ¿no? Y fíjate que, cosa curiosa, la vida es así, ¿no? Y yo te tengo que agradecer a ti de manera personal, y hoy que puedo hacerlo públicamente, esa oportunidad que me diste en 2008 de viajar a Estados Unidos al Centro de Tecnología, me abrió un panorama a partir del cual he hecho y he aprendido muchas cosas. Entonces eso yo te lo quiero agradecer hoy, ¿no? Aunque ya no estés en Colgate. La realidad es que, bueno, a final de cuentas, lo que uno busca en el momento que hay una invitación de este tipo, pues es gente que ve uno con esa visión, ¿no? El no pensar en alguien que se va a quedar haciendo las cosas muy bien, en el sentido de hacerlo, ¿no? Pero que no avanza con el avance propio de la tecnología, ¿no? Entonces, claro, por supuesto es que se busca gente visionaria, gente con esta capacidad de cambio y de adaptación, ¿no? Entonces, pues la realidad es que son lugares que la gente se va ganando, no es que uno dé la oportunidad, los lugares se van ganando, ¿no? Y bueno, pues qué bueno que tuviste esa oportunidad y que la aprovechaste, ¿no? No, y que la estamos compartiendo como y que dices, se comparte, ¿no? sobre todo eso, ¿no? Que se comparte, que no se quedó nada más en ir, aprender y regresar y ya traer mayor conocimiento, ¿no? Y bueno, yo concluiría, después de haber como visto todo este panorama, en que es importantísimo el considerar a la cariología no como una definición de la ciencia que estudia la caries, sino todos estos 4 puntos que tú hablaste, que son el diagnóstico, la etiología, la prevención y el tratamiento. No podríamos hablar de cariología si no contemplamos estos 4 puntos, ¿no? Sí, por supuesto. Y por último, en este afán de agradecerte, me parece que para todos es muy claro que los ojos ven lo que la mente sabe, y sabemos lo que vimos después de haberte escuchado. Sabemos que es importante pensar en grande para ser grandes como todos los grandes maestros de nosotros de la odontopediatría,
Y que no es suficiente ser bueno, ¿no? Nos acabas de mostrar que no es suficiente ser bueno, sino hay que ser el mejor. Yo siempre he dicho, es como decir en la vida, ¿queremos ser padres buenos o buenos padres? Y la diferencia es diametral, ¿no? Claro. Y la diferencia está en la disciplina, y la diferencia está en la responsabilidad, y la diferencia está en el amor y la pasión que uno pone a su actividad. Te agradezco esta muestra de tener todas estas características, de haber pasado por este camino y pues esperemos que no sea la última vez que te tengamos por aquí. Esperemos yo también. el O sea, poder el colegio ha sido más mi veces. casa de toda mi vida profesional, ¿no? Ahora sí, como dirían, yo soy totalmente colegio, ¿no? Si tú no eres palacio, tú eres colegio. Yo no soy palacio, yo soy colegio y bueno, para mí siempre será muy, muy importante el estar en este foro, en que me den la oportunidad. Yo sé que puedo venir en cualquier momento al colegio, pero también sé el valor que tiene una invitación y la valoro y la estimo por mucho, ¿no? Y nosotros estimamos en verdad este esfuerzo de haber podido cubrir este espacio. Mil gracias. Yo estoy segura que también el doctor Ángel Cameta lo agradece. Y pues el mensaje para el doctor Cameta es que no se nos va a escapar, que vamos a agendarle, empezando el año, la plática para poderlo tener como un invitado especial. Para que vean quién es maestro. Para que vean quién es maestro de maestros. Así es, ¿no? Fer, permíteme darte, Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas AC, Fundación Dr. Manuel Rey García, otorga el presente reconocimiento al maestro Fernando T. Takiguchi Álvarez por su participación en la conferencia virtual con el tema Diagnóstico de caries, nuevas tecnologías, realizada el día 23 de noviembre de 2015 por la Odontología Mexicana, México Distrito Federal, noviembre 23 de 2015, y lo firma nuestro presidente, el doctor Jacobo Efraín Pérez Insunza. Muchísimas gracias, Fer. Muchas gracias, Laurita. Muy amable. Muchas gracias. Y te invitamos a pasar a firmar el muro de los lamentos claro. de todos nuestros visitantes. Claro, por supuesto. Por favor. Por supuesto que sí. No, muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches.